Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos. Todo cristiano está llamado a reflejar en el mundo la bondad de Dios, los valores del Evangelio. Pero algunos hermanos son invitados por el Señor a realizar una especial consagración de su vida al servicio de los demás. ¿Habrá entre nosotros quienes están llamados a esta especial consagración? Con estos pensamientos recibimos al Padre, que en el nombre de Jesús presidirá nuestra celebración eucarística. Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras te conocía y te consagré para ser mi profeta de las naciones.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra jornada en este día, presentamos al Señor todas nuestras intenciones y le pedimos humildemente perdón al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso, de quien procede todo bien perfecto, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que, haciendo más religiosa nuestra vida, acrecientes en nosotros lo que es bueno y lo conserves constantemente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas. Hermanos, oramos y pedimos sin cesar por ustedes, para que Dios les haga conocer perfectamente su voluntad y les dé con abundancia la sabiduría y el sentido de las cosas espirituales. Así podrán comportarse de una manera digna del Señor, agradándolo en todo, fructificando en toda clase de obras buenas y progresando en el conocimiento de Dios. Fortalecidos plenamente con el poder de su gloria, adquirirán una verdadera firmeza y constancia de ánimo, y darán gracias con alegría al Padre, que nos ha hecho dignos de participar de la herencia luminosa de los santos. Porque Él nos libró del poder de las tinieblas y nos hizo entrar en el reino de su Hijo muy querido, en quien tenemos la redención y el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Confiamos en tu misericordia, Señor. Confiamos en tu misericordia, Señor. Yo, como un olivo frondoso en la casa de Dios, he puesto para siempre mi confianza en la misericordia del Señor. Confiamos en tu misericordia, Señor. Te daré gracias eternamente por lo que has hecho y proclamaré la bondad de tu nombre delante de tus fieles. Confiamos en tu misericordia, Señor. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia,
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En una oportunidad, la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios. Y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. Desde allí vio 2 barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: navega mar adentro y echen las redes. Simón le respondió: Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo: aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. El temor se había apoderado de Pedro y de los que lo acompañaban por la cantidad de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Ellos atracaron las barcas a la orilla y, abandonándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos ahora con el Evangelio de San Lucas. Estamos iniciando el capítulo 5. Qué hermoso que es, del 1 al 11. Hermosísimo, lo digo de esta manera porque aquí encontramos varios elementos, varias características que nos están apelando. Lleva, ñane atoina, o poco, ñanderejina, ñanere noi, ñajandu mijanguancha, hayayqua mijanguamba, eva peñan de yara, o yerure ñande. Aquí es la multitud que está alrededor de Jesús, porque quiere escuchar la palabra de Dios. Capítulo 5 de Lucas, un Jesús que ya fue pasando, ya fue recorriendo, pero ahora entonces está tomando decisiones mucho más importantes, buscar para sus discípulos, es decir, buscarnos a nosotros, que podamos conocerlos más de cerca, que podamos seguirlo, que podamos acompañarlo. Y eso justamente a través de la escucha de la palabra de Dios. Él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. Desde allí vio 2 barcas junto a la orilla del lago. Ve 2 barcas. La barca siempre significa la comunidad, siempre significa la iglesia. El número 2 también es muy importante porque el número 2 significa comunidad. Una iglesia en comunidad, porque iglesia ya de por sí quiere decir comunidad. Es casi como un redundar, un insistir, un subrayar. Estas barcas, que son 2, nunca están solas. La comunidad, la iglesia, no se puede formar, no. Ya de por sí la iglesia quiere decir atihuasúa, lleva oñondivepa. Tuta la yaguata, hayaya popeñan de yara oipota, apeñan de yara o yerure bañande. Bueno, este es un primer detalle, cómo se nos va presentando. Y Jesús, que está de pie a la orilla del lago de Genesaret. Es decir, es una presencia también de Dios en una forma continua. Está la barca. Allí están los que forman la comunidad, porque Jesús ve 2 barcas junto a la orilla. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Es decir, esta comunidad
atareada en sus cosas. O pega con la bellaina, que está muy bien, cada uno en lo suyo, ¿verdad? Como se suele decir, zapatero a tus zapatos. Es decir, si estos son pescadores, bueno, ya por una oina. Acuaya, o piracutupámala o ya por miana, o uma o ñemboyama, o cuaboma, están limpiando las redes, se están preparando para el siguiente trabajo. Pero Jesús viene ahí. Jesús entonces mira, porque dice que los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Y esta barca, fíjense, era de Simón. Esto también es interesante, ¿verdad? Porque la Biblia siempre, y más aún el Evangelio, siempre te está transmitiendo algún elemento teológico. La barca, ya decíamos, si quiere decir la iglesia, y ahora fíjense, la que está, o el dueño, el propietario, pero en un sentido de pertenencia, es Simón Pedro, justamente sobre quien después Jesús dirá, sobre ti voy a edificar esta iglesia, porque tú eres piedra, porque tú eres Pedro. Y le pidió, ¿verdad?, que se apartara un poco de la orilla. Ahora entonces, apartarse de la orilla, es decir, lanzarse al mar. Anila Beguyede. ¿Para qué está la comunidad? ¿Para qué está la iglesia? Recordemos que todo lo que significa el agua, todo lo que significa el mar, es el lugar, de cierta manera, un poco del peligro. De cierta manera, la con Najakai y la gente lleva la uren de Najakai, la Najakai, diga tú y la pieza de aprender de ahí. Bueno, esta es una forma, ¿verdad?, de pensar y de entender. Pero aquí es donde Jesús, una vez que está allí enseñando, desde la barca Jesús enseña, es decir, desde los elementos eclesiales, desde los elementos de la comunidad. Jesús no, siempre está apuntando al hombre, el beneficio del mismo hombre. Entonces, cuando Jesús termina de hablar, entonces le dice a Simón, navega mar adentro y echen las redes. Y este es el centro para nosotros hoy, por lo menos APB, ñande ya puta la ñande reflexión mía lleva. Peñan de Yara Yerure ñande anila pequeñete de la rúgina. Vos sos el papá en la casa, de la vos sos la mamá en la casa, de la taura o lo que sea. Bueno, cada uno en ese lugar que está ocupando dentro de su familia, dentro de su iglesia. Y nos dice, no tengan miedo, navega mar adentro. Upebe la bellujudaina, echen las redes, pero Señor, se dan cuenta. Pero porque tú, dice Señor, ahí, esto es lo que nos convence, así como Simón Pedro también está convencido y le dice, muy bien Señor, voy a lanzar porque tú me estás pidiendo. Y sabemos cuál es el resultado. Sabemos cómo Dios actúa en nuestra vida en la medida en que, por una parte, escuchamos la orden del Señor. Por otra parte, nos arriesgamos y no tenemos miedo, porque ahí es donde encontramos la fuerza y la gracia de Dios. Pidamos esta gracia para cada uno de nosotros. Lanzarse al agua. Solamente cuando uno se lanza al agua puede nadar. No se aprende a nadar en forma virtual. Necesitamos lanzarnos al agua y ahí luchar contra las aguas. Y ahí es donde aprendemos a nadar. Pidamos esa gracia para cada uno de nosotros. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones. A cada intención respondemos, Señor, santifícanos. Señor, santifícanos. Por nuestra iglesia, para que siempre promueva el diálogo y el encuentro entre los hombres. Oremos al Señor. Señor, santifícanos. Por el Papa, los obispos, los sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que tengan el conocimiento y la sabiduría espiritual para dar respuestas a los interrogantes de la sociedad actual,
Oremos al Señor. Señor, santifícanos. Por nuestras autoridades, para que puedan apartarse de las ambiciones y del apego a los bienes materiales. Oremos al Señor. Señor, santifícanos. Por nuestros enfermos y alejados de Dios, para que no tengan dudas en acercarse a Él y vivir su amor misericordioso. Oremos al Señor. Señor, santifícanos. Por las vocaciones sacerdotales y religiosos, para que se fomente en los hogares la oración por las vocaciones y haya jóvenes libres y valientes que responden a la llamada de Jesús. Oremos al Señor. Señor, santifícanos. Por todos nosotros, para que siempre estemos unidos y echemos las redes en direcciones correctas. Oremos al Señor. Señor, santifícanos. Por nuestros difuntos, para que reciban la salvación por la misericordia del Dios Padre. Oremos al Señor. Señor, santifícanos. Dios Padre bondadoso, escucha todas las oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Pan de nuestras vidas, pan de nuestras manos, pan de nuestra juventud, pan que hoy entregamos juntos como hermanos en señal de gratitud. Vino de la tierra buena y generosa, vino que ofrecemos hoy. Lleva nuestras luchas, lleva nuestras penas, lleva nuestra sed de amor. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Dios nuestro, que esta ofrenda sagrada nos alcance tu bendición salvadora y se cumpla en nosotros lo que celebramos en esta liturgia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Dios y Padre nuestro,
Tú has querido que nos reunamos delante de ti para celebrar una fiesta contigo, para alabarte y para decirte lo mucho que te admiramos. Te alabamos por todas las cosas bellas que has hecho en el mundo y por la alegría que has dado a nuestros corazones. Te alabamos por la luz del sol y por tu palabra que ilumina nuestras vidas. Te damos gracias por esta tierra tan hermosa que nos has dado, por los hombres que la habitan y por habernos hecho el regalo de la vida. De veras, Señor, tú nos amas, eres bueno y haces maravillas por nosotros. Por eso, todos juntos te cantamos a una sola voz. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra. Es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor. Tú, Señor, te preocupas siempre de nosotros y de todos los hombres, y no quieres estar lejos de ellos. Tú nos has enviado a Jesús, tu Hijo muy querido. Él vino para salvarnos, envió a su Espíritu Santo y curó a los enfermos. Perdonó a los pecadores. A todos les dijo que tú nos amas. Se hizo amigo de los niños y los bendecía. Y por eso, Señor, nosotros no estamos solos para alabarte. La iglesia entera, que es tu pueblo extendida por toda la tierra, canta tus alabanzas. Nosotros nos unimos a su canto con el Santo Padre, el Papa, con nuestro obispo. Y también en el cielo la Virgen María, los apóstoles y los santos, San Juan Bosco, te alaban sin cesar. Con ellos y con todos los ángeles te cantamos, Señor, el himno de tu gloria. Y tú, Padre Santo, para mostrarte nuestro agradecimiento, hemos traído este pan y este vino. Haz que por la fuerza del Espíritu Santo sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, tu Hijo resucitado. Así podremos ofrecerte, Señor Padre Santo, lo que tú mismo nos regalas. Porque Jesús, un poco antes de su muerte, mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan de la mesa y dándote gracias te bendijo. Lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, al terminar la cena, tomó el cáliz lleno de vino y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Padre, tú que tanto nos amas, deja que nos acerquemos a esta mesa santa para recibir el cuerpo y la sangre de tu Hijo, unidos con una sola familia en la alegría del Espíritu Santo. A ti, Señor, que nunca olvidas a nadie, te pedimos por todas las personas que amamos y por todos los que han muerto en tu paz. Acuérdate también, Señor, de todos los que sufren y viven tristes, de la gran familia de los cristianos y de cuantos viven en este mundo. Al ver todo lo que tú haces por medio de tu Hijo Jesús, nos quedamos admirados y de nuevo te damos gracias y te bendecimos. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha alegría decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañandellana ovechara ei peava angai para pui ore poria fubereko. Jesucristo, tu pañandellana ovechara ei peava angai para pui ore poria fubereko. Jesucristo, tu pañandellana ovechara ei peava angai para pui ore mopu awapu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Viniste al mundo a traernos la vida, vida abundante que el Padre
es misterio de entrega, pan amasado en dolor y amistad, es alimento que nos hace hermanos. Solo en tu amor nos podemos amar. Nos prometiste quedarte por siempre. Si faltas tú, ¿a quién vamos a ir? Quédate aquí. Quédate aquí, cenaremos contigo. Danos tu pan, danos hambre de ti. Quédate aquí, cenaremos contigo. Danos tu pan, danos hambre de ti. Oración final. Saciados con el pan de la mesa celestial, te suplicamos, Padre, que este alimento de nuestra caridad nos fortalezca y nos impulse a servirte en los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos encomendamos bajo la protección de nuestra Madre Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan un hermoso día. María la Madre buena, la Madre de todos, llévanos al tesoro que es Jesús. Enséñanos a querer a tu Hijo.
tus llagas fuimos curados, en tu cruz fuimos salvados, con tu sangre has liberado mi vida, mi alma y corazón. Por tus llagas fuimos curados, en tu cruz fuimos salvados, con tu sangre has liberado mi vida, mi alma y corazón. Sáname, Jesús, toma mi dolor. Sáname, Jesús, por tu gran amor. Sáname, Jesús, ten piedad de mí. Sáname, Jesús, yo confío en ti. Sáname, Jesús, toma mi dolor. Sáname, Jesús, por tu gran amor. Sáname, Jesús, ten piedad de mí. Sáname, Jesús, yo confío en ti. Llagas fuimos curados, en tu cruz fuimos salvados, con tu sangre has liberado mi vida, mi alma y corazón. Llagas fuimos curados, en tu cruz fuimos salvados, con tu sangre has liberado mi vida, mi alma y corazón. Jesús, toma mi dolor. Sáname, Jesús, por tu gran amor. Sáname, Jesús, ten piedad de mí. Sáname, Jesús, yo confío en ti. Sáname, Jesús, toma mi dolor. Sáname, Jesús, por tu gran amor. Sáname, Jesús, ten piedad de mí. Sáname, Jesús, yo confío en ti. Sáname, Jesús, yo confío en ti. Ñande Yarañe,
ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró, reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró, reconozcan el poder del Señor. La creación es suya, en dos abrió el mar, prodigios y portentos, si creen Él hará. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró, reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró, reconozcan el poder del Señor. Le da la vista al ciego, al mudo hace hablar, a muertos resucita, si creen lo verán. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró, reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró, reconozcan el poder del Señor. A su nombre sea la gloria, a su nombre el poder, nombre sobre todo nombre, es Jesús de Nazaret. A su nombre sea la gloria, a su nombre el poder, nombre sobre todo nombre, es Jesús de Nazaret. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró, reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró, reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró, reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró, reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró,
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor, el Señor que ilumina nuestros pasos. Hoy la idea central de la carta que escribe Pablo a los cristianos de Colosas, capítulo 1, versículo 9 al 14 es: nos hizo entrar al reino de su Hijo. El Señor que nos ofrece su reino. Pero con este objetivo importante: llegar al reino de su Hijo, es decir, llegar al reino de Dios. Desde que nos enteramos, no hemos dejado de orar por ustedes, pidiendo que Dios les haga conocer plenamente su voluntad y les dé con abundancia sabiduría y el sentido de las cosas espirituales. El Papa Francisco insiste mucho en esta frase: recen por mí. Es decir, poder caminar, poder hacer lo elemental y lo fundamental para crecer siempre de acuerdo a la palabra de Dios, crecer de acuerdo a los valores y los principios que el Señor nos va regalando. Y por eso, en este rezar nosotros pedimos, en primer lugar, dice, conocer plenamente su voluntad. Yaikwami lleva peñan de yara o yerureva ñandebe. Yaikwami va ella va peñan de yara, peikwame eva ñanemunga cuatajina. Y en este sentido tiene que haber un esfuerzo y tiene que haber una lucha continua contra todo aquello que nos puede separar de Dios. Y en este sentido pedimos, dice, la abundancia de sabiduría
y el sentido de las cosas espirituales. Pidamos al Señor esta gracia, caminar en la gracia de Dios, caminar en el sentido espiritual que el Señor quiere que después donemos también como frutos espirituales para nuestra misma salvación. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.